para que el oír sea de beneficio, porque deseamos retener toda la palabra que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tu obra gloriosa. Amén. Quiero invitarle a abrir sus escrituras, hermanos. Tenemos este tiempo para así adorar a nuestro Dios. Quiero invitarle a ir al Evangelio de Lucas, su capítulo 20, por favor. Estamos acercándonos a fechas en los evangelios se narra acontecimientos cercanos a lo que fue el momento de la entrega de nuestro Señor Jesús en aquel lugar en Jerusalén. Y vamos hoy a hablar acerca de este tema, que espero que sea para cada uno bien recibido, pero les sea de edificación. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 20. Vamos a leer los versículos 1 al 8. 1 al 8. Amén, aleluya. Bien, queremos solicitar, por favor, si hay niños en la congregación, nuestras hermanas ya se han preparado, el lugar arriba en los salones se ha preparado para darles atención. Así que niños, por favor, pueden subir con sus maestras. Gracias, nuestra hermana Hortensia Reyes, como directora, maestra, está preparada juntamente con nuestra hermana Gloria. Así que les invitamos, niños, a subir a su salón. Ellas les direccionarán al salón que les corresponde. Gracias. Estaremos al final de esta exposición les daremos a conocer un proyecto, el cual también deseamos que sea de bendición para toda la iglesia. Bien, vamos a leer Lucas 20, versículos 1 al 8. En forma alternada les invitaré a tomar la lectura. Dice de la siguiente manera: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Hemos titulado en esta mañana a esta exposición: voy a creerle hoy al Señor. La finalidad de oír esta mañana esta palabra es que ustedes entonces, al finalizar la expresión, y espero en Dios que sea mucho antes, que esto que hemos de estar compartiendo sirva para creer completamente a la palabra que Dios ha estado hablando a sus vidas. La palabra personal que Dios les ha estado compartiendo. Así que hoy vuelvo a repetir el título: voy a creerle hoy al Señor. Bien, cuando Jesús está haciendo la pregunta a estos discípulos, hace una declaración en la cual él ya sabía cuál era la posición que tenía. Claramente sabía qué es lo que él pensaba de la situación, pero era necesario que entonces los hombres también afirmaran o expresaran cuál era su postura con respecto a lo acontecido. De tal manera que esta pregunta rompe vamos a decir así, lo que se tenía escondido acerca del pensamiento de los hombres de religión o de expresión espiritual del pueblo de Israel. Al preguntarle Jesús a ellos con respecto a qué pensaban
de la forma como había estado Juan el Bautista predicando la palabra de Dios, su acción que había estado realizando, ellos no se habían expresado convenientemente. Y Jesús entonces les hace la pregunta directa: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Por qué para Jesús era importante que ellos contestaran esto? Porque ciertamente esta pregunta les llevaría entonces a mantener una expresión de lo que era Dios hablándoles al pueblo. La forma como aquellos recibían esta palabra o no la recibían era la forma como estaban demostrándole a Dios que lo que Él estuvo haciendo, si realmente le creían o no en sus acciones. Bien, con esta pregunta entonces nos lleva a analizar si la fe está puesta en Dios por las palabras y hechos de Cristo. Y creo que cada uno de nosotros entonces tiene que darse cuenta que Él ha estado hablando, Jesús ha estado hablando hasta nuestros días. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo percibimos que Dios habla? Porque puedo yo decirlo, si aquellos hombres que se entendía que leían diariamente las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, se presenta Juan el Bautista con un vestuario que no era acostumbrado por ellos, se presenta con una enseñanza y una acción que estaba dirigiéndose directamente al corazón de la gente, y aquellos hombres dijeron: no lo obedecemos, no atendemos a su llamado, no le damos la atención necesaria. Y con eso puedo decir que parece ser como si entonces no hubiera habido para ellos problema en haber oído a Juan el Bautista y decir: pues a quién sabe a quién le hablan. Como si el mensaje de Juan hubiera sido para andar volteando a ver a quién le caía el mensaje. Y de tal manera entonces esa forma de no haberle dado la atención al trabajo, a la función que Juan estuvo haciendo, estaba mostrando que ellos como líderes espirituales de Israel no le daban la credibilidad a que Juan viniera o no de parte de Dios. Y es aquí entonces donde encontramos esta situación para nosotros. ¿Cómo manifestamos cuando alguien nos viene y nos trae una palabra de parte de Dios? ¿Hoy qué día es, hermanos? 21 de marzo, ¿verdad? En México, ¿qué se celebra? Dos acontecimientos. Uno es natalicio o el nacimiento de Benito Juárez, año 1806. Pero el otro es, de acuerdo a la parte geográfica, climatológica, en la entrada a lo que es el periodo de primavera. Voy a hablar un poco acerca de Benito Juárez. No es darle todo el honor que él mereciera, pero sí es comentar lo siguiente. Se menciona Benito Juárez que él nace en una población mixteca y que en ese lugar realmente no se hablaba el español. Es un hombre que se menciona de él que no tenía un atractivo físico así muy prominente. Su estatura se menciona, algunos historiadores dicen medía 1.30, otros dicen medía 1.55, le dan un poco más de altura, ¿verdad? Pero bueno, de ahí no pasó. Así que fue un hombre bajito de estatura. Pero también miramos de él que al haber nacido en esta población de Oaxaca llamada Guelatao, esta condición muestra que venía realmente de una familia muy, muy humilde, muy sencilla, y que por lo mismo pareciera que, así como por ahí hoy se habla acerca de la promesa a unos padres para decir: ¿qué será de nuestro hijo?
pues va a ser igual que ustedes, va a ser pobre. Pues también se pensaba de este hombre, Benito Juárez, que también iba a ser pobre por haber nacido en una población así. Sin embargo, conforme lo que ustedes conocen de él, él se traslada de ahí de la población de Galatao, se va en dirección hacia lo que es la capital de Oaxaca, para ir creyendo o ir pensando de sí que era más de lo que él debió haber estado haciendo en su población. De tal manera que se menciona que a los 12 años, el 17 de diciembre de 1818, Benito Juárez se fuga de la casa de su tío, donde él había estado trabajando por ahí solamente en aseo del lugar, y llega hasta la ciudad de Oaxaca, en donde empieza a trabajar en un lugar que era una imprenta. Lo curioso o lo interesante de esta situación es que en ese lugar de impresión, él propiamente empieza a conocer la lengua española. Su tío le empiezan a enseñar lo que era el español, y él rápidamente va aprendiendo a conocer el idioma español. Esto sirvió para que él pudiera realmente ir conociendo cuál era su trabajo, cuál era su función en esta vida, de donde aprende propiamente este crecimiento que él fue dirigiéndose, fue directamente de haber estudiado las Escrituras. Se menciona que dos fueron las fuentes de su inspiración. Una de ellas fueron las epístolas del apóstol Pablo, y otro de sus libros fue el escrito por un hombre llamado Feijoo. De tal manera que entonces estas lecturas de lo que fueron las obras del apóstol Pablo hicieron que él fuera tomando los ideales correctos para poder estar buscando la libertad de esclavitud que había en Oaxaca. Pero fueron creyendo a la palabra de Dios con respecto a decir que es necesario que el hombre se vaya superando y vaya poniéndole todo énfasis y atención al poder y a la palabra que Dios está compartiendo. Ustedes conocen que se hace gobernador de Oaxaca. Para poder ser gobernador de Oaxaca tuvo que haber continuado sus estudios, y estos hasta el nivel de licenciatura. Fue a una edad muy temprana que él logra ser licenciado y logra este cargo de gobernador. Se menciona que esto fue antes de cumplir 40 años de vida. Hermanos, esto lo llevó entonces a ir escalando los peldaños de conocimiento, y va ganando credibilidad en toda su forma de ser, de tal manera que él, en medio de toda su labor, fue creyendo en que Dios lo estaba dirigiendo. Durante el tiempo que él se mantiene como gobernador en Oaxaca, establece algunas reformas que no le gustaban en aquel momento a los grandes pues empresarios, y aún aparte de lo que eran los líderes religiosos católicos, de tal manera que fue enviado por medio de extradición hacia Cuba. De ahí, hermanos, es como aún recibe todavía más el impulso para seguir pensando en ideales de libertad al pueblo en general, y regresa aún con más ánimo de poder hacer cosas mejores para toda la nación. De tal manera que entonces la credibilidad en la palabra de Dios en él generó cosas importantes, cosas interesantes. Creyó, voy a decirlo así, a la palabra de Dios. Creyó en la libertad. Creyó en muchas cosas que en su momento el hombre había quitado de bendición para el hombre. Y por lo tal, él se dedica a partir de ese momento a estar ideando y formando realmente cosas que serían ley de bendición para toda la nación. De tal manera que cuando él se mantiene dentro de lo que es la presidencia de la República, empieza propiamente a buscar establecer lo que hoy se llaman las leyes de reforma. Y dentro de estas definitivamente era una libertad, la libertad de credo religioso, que fue lo que rompió con demasiadas actividades que la Iglesia Católica
ya se había apoderado. La otra fue propiamente la parte de la extradición de todos los bienes que también como Iglesia Católica habían tomado. Algunas ocasiones se piensa que solamente la Iglesia Católica tenía, vamos a decirlo así, iglesias, capillas, catedrales. Sin embargo, no, también eran dueños de panteones. También ellos, la Iglesia Católica, era dueños de grandes conventos, o grandes lugares en donde se tenían a las monjas. Al igual, eran dueños de escuelas y muchas cosas como estas. La Iglesia Católica era quien tenía la preeminencia en todo. De tal manera que aún en mucho, la parte del registro de la población estaba en manos de ellos. Puedo decirles, hermanos, yo que para la edad que tengo, cuando se instituye en México en estos años de 1960 en adelante, lo que es el Instituto Nacional, Instituto Nacional Electoral, o el IFE, el INE, el IFE, puedo decirles que para poder decir si tú eras mexicano o no, qué año naciste, cuáles eran tus nombres originales, aún admitieron en muchas poblaciones la pura fe de bautizo que la Iglesia Católica emitió, y para ellos fue un documento para nuestro país, para esta organización electoral, fue de toda credibilidad el presentar este documento de la Iglesia Católica. De tal manera que puedo decirlo, si desde los años en que se instituyó en México la Iglesia Católica hasta todavía 1960 y tantos, el régimen que la Iglesia Católica tenía sobre el conocimiento de todos los pobladores mexicanos, ahí se distingue. De tal manera que entonces la acción que está teniendo Benito Juárez para estar diciendo es necesario la separación entre iglesia y Estado, de tal manera que a la Iglesia Católica se le establezca solo cuál es realmente su extensión y hasta dónde sea su capacidad. Por ello, puedo decirles que esto fue basado en la misma Escritura, de tal manera que Benito Juárez dijo, haya un límite para ustedes. Hermanos, todo esto, ¿por qué lo estoy compartiendo? Porque en los ideales que muchos estamos reconociendo en nuestros días, en Benito Juárez estuvo basado propiamente en la misma palabra de Dios. Así como él, muchos otros que reconocemos que fueron también líderes espirituales y que líderes políticos, también fueron por causa de haber creído a la palabra de Dios e hicieron entonces cosas que tal vez no esperaban, no se esperaba de ellos por ser o religiosos o ser gente que pues había tenido un poco de el conocimiento de las Escrituras. Hoy yo quiero decirles entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablándoles entonces a estos líderes religiosos para estarles preguntando, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? La respuesta tendría que haber sido inmediatamente, por cuanto lo que estaba predicando Juan Bautista era propiamente el arrepentimiento, el reino de Dios, y estaba hablándoles de su propio Dios. No tenían por qué haber dudado al pensamiento hoy nuestro. Sin embargo, yo quiero decirles, por eso la pregunta de nuestro Señor hacia ellos, con la finalidad de que hubieran contestado, creemos que Juan también venía y era un predicador de Dios. Pero vea que la respuesta de ellos fue exactamente el descubrir lo que había habido en el corazón de estos. Dios con su palabra siempre hace esto, descubrir lo que en nuestro corazón hay. Y en este sentido, por ello, el Señor, al haberle hecho esta pregunta, dejó que ellos mismos se contestaran para también afirmar lo que delante de Dios había en sus vidas. Y por ello, el cuestionamiento que ellos están haciendo entre ellos mismos
dice que ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Cuánto tiempo creían los sacerdotes que iba a durar la predicación de Juan el Bautista? Creyeron que iba a ser durante muchos años, que les iba a dar tiempo entonces de, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para ver si le creemos o no. A nosotros nos sucede en muchas ocasiones la condición. ¿Cuántas veces oímos de nuestro Dios que nos dice, créeme? ¿Cuántas veces hemos de necesitar que Dios nos diga que Él ha solicitado arrepentimiento de nuestro pecado? ¿Cuántas veces también tenemos que estar escuchando que Dios nos dice, estoy cercano a ti? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado para decir, perdona? ¿Cuánto necesitamos oírlo para proceder en conducta? Aquellos líderes en ese momento oían esta palabra de parte de Jesús y entonces vino la discusión para decir, ¿por qué pues no le creísteis? Sabían que la pregunta que Jesús les estaba haciendo tenía esa respuesta. Ellos lo sabían. No había vuelta a la hoja, hermanos. Y hoy puedo decirlo entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo también nos ha hablado y nos habla en este tiempo por medio de su Hijo Jesucristo, viene entonces la respuesta. Viene la respuesta cuando se nos cuestiona, ¿qué dices? ¿Esta palabra viene de Dios o no? ¿Qué decimos? Estas palabras de parte del Dios, las que leemos, las que estamos conscientes que Él las pronuncia, ¿vienen de Dios, vienen del cielo o no? Ahora analiza lo que has recibido. Ahora revisa lo que tú estás dudando. Ahora coméntate y analiza, ponte a pensar cuántas cosas al Señor le has dicho, Señor, yo sigo dudando de si esto viene de ti o no. ¿Me entienden lo que estoy preguntando? ¿Me comprende cómo va esta línea de parte de Dios? Pero ahora bien, quiero comentarlo. Porque es por lo que estos hombres no procedieron con respecto a la instrucción. Porque ellos se sentían autosuficientes. Porque ellos creían que la relación que ellos guardaban para con Dios era la conveniente, la propia. Porque no creían que Dios pudiera hablar de una manera diferente a como ellos creían que estaban recibiendo una enseñanza. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una condición algo similar? En donde decimos, yo no le voy a creer a un predicador, yo no le voy a creer porque ese es hombre de otro lugar. Y decimos, no creo en él. Pero también cuando hemos venido a leer lo que la palabra de Dios dice, la leemos y decimos, pues sí, quién sabe. Y expresamos, no lo sé. O dudamos de que esto que está aquí sea una palabra tan directa para la condición nuestra actual que decimos, pues hasta que Dios me lo confirme. Y nos hacemos tan incrédulos a la palabra que Dios nos indica que desgraciadamente estamos esperando que pasen los días y que, déjenme expresar, así como a veces el sonido de una alarma, creciendo en intensidad hasta que realmente nos retumbe en nuestros oídos para decir, entonces creo que sí. Pero ¿por qué hemos de tomar una actitud así? Con estas palabras quiero comentar. Nuestro Dios nos ha llamado entonces de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué entendemos por eso? Que Dios nos llamó cuando estábamos actuando en pecado. Estábamos haciendo lo que nos convenía, lo que nos agradaba, lo que pensábamos que era bueno y le dimos todo lugar a nuestra carne.
Pero Dios nos llama y dice de estar ahí y nos reconviene y nos expone toda clase de pecados que hemos estado teniendo. Y para eso, pues podemos decir, hay muchas citas bíblicas en donde se nos dice qué cosas ante los ojos de Dios son pecado. Procedimos a creerle, bendito sea Dios, el decir, el Señor me llama, me quiere limpio. Y glorioso es el hecho de que le dimos un voto de credibilidad. Sin embargo, puedo decirlo, pero cuando empieza a decir, vengan más cambios a tu vida, empezamos a decir, Dios, no, espérame, y le damos largas al asunto, y le damos largas, y queremos que Dios se retarde en pedirnos cambios. Le decimos, necesitamos evidencias, queremos o le solicitamos otra serie de cosas, las cuales queremos, como también aquellos hombres dijeron, danos señales, danos señales. Oh hermanos, muchos de nosotros seguimos esperando señales para cambiar. Seguimos pidiendo señales para arrepentirnos del pecado. Seguimos pidiendo señales para perdonar. Seguimos pidiendo señales para limpiar la boca de tantas majaderías. Seguimos pidiendo señales para apartarnos de un vicio. Seguimos pidiendo señales y queremos sueños así que nos agiten, que nos hagan sentir así todos realmente todos conmovidos, como para decir, Dios me está llamando a santidad. Dios me llama a cambio. Dios me llama a una transformación de un modo de vida y de ser. Les puedo yo decir, ¿por qué no lo creíste desde el inicio? ¿Por qué no lo creímos desde un inicio? La venida de nuestro Señor Jesucristo es tan inminente, hermanos, que puedo decirlo, hoy solo esperamos un abrir y cerrar de ojos. Escuchen, la venida de nuestro Señor Jesucristo es tan inminente que solo se está esperando un abrir y cerrar de ojos. ¿Te va a dar tiempo de arrepentirte? ¿Te va a dar tiempo entonces de decir, Señor, barajémela más despacio? ¿Nos va a dar tiempo entonces de hacer las cosas de otra forma? Yo quiero decirles no. Y es aquí donde debemos tener cuidado, que hoy para esto el Señor nos está dando una dirección adecuada respecto a esto. El creyente hoy tiene la dirección de su Santo Espíritu. Escúchalo. El creyente hoy tiene la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos está llevando para decir, créele. El Espíritu de Dios nos está diciendo, cree la palabra. La pregunta diríamos, ¿cuándo? Muchos de nosotros le estamos diciendo a Dios, no, yo dudo de que me estés llamando a cambiar mi forma de vida. Dudo, Señor, que tú me pidas que yo deje de tener esa actitud. Y seguimos dudando sobre, Señor, ¿acaso tengo yo que cambiar mis creencias? Y puedo decirlo, hermano, Dios nos está diciendo hoy, sí, hoy. Por eso hemos puesto como título esto, voy a creerle hoy al Señor. Créele hoy. Si sabes que estás sufriendo enfermedades por causa de la actitud nociva de tu corazón, porque estás odiando, porque no estás recibiendo de la gracia divina, porque no permites que haya perdón en tu corazón, sabes, lo que necesitas es hoy creerle a Dios que te está hablando con respecto a decir, debes amar, debes saber perdonar, debes olvidar completamente esas condiciones. Para aquellos hombres que el Señor les hizo la pregunta, lo que les correspondía hacer era haber ido con Juan el Bautista y haber ido hasta él y llegar al punto de decir, Juan, creemos en el arrepentimiento que nos solicita Dios de todo pecado.
¿Por qué lo decimos así? Porque en la misma escritura nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de estos hombres, se menciona que ellos, cuando se presentaban delante de Dios, simplemente decían: Dios, yo te doy gracias porque me permites ayunar, porque doy diezmo, de gracias te doy porque no soy como este publicano pecador, porque yo puedo ayunar 2 veces a la semana. Pero no mostraban un arrepentimiento, no mostraban de esa manera que entonces Dios estaba pidiendo un cambio en ellos. Nosotros como creyentes en este tiempo, el Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesús, Él les llevará entonces primeramente a esa comunión, el arrepentimiento del pecado. Pero también lo segundo, nos debe de llevar a confesar que ciertamente Él merece ser obedecido en toda condición. Nosotros lo requerimos, nosotros necesitamos obedecerle al Señor. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu de Dios viene a nosotros para que le podamos manifestar a nuestro Dios que le estamos creyendo, que en la forma como nos está solicitando nuestra acción, nuestra activación, nos va a llevar entonces a mostrar el cambio de vida y de forma de ser como tal vez no lo habíamos hecho antes. Yo quiero decirles, con esta actitud o con esta forma de vida que llevó Benito Juárez, no fue algo sencillo, hermanos. Hoy se los compartí así bien sencillito, pero quiero decirles, en sus 16 años de guerra y de presidencia que llevó Benito Juárez, estuvo luchando, hubo batallas, hubo momentos en que no traían ni dinero en la bolsa, se tuvo que ir a trabajar hasta Nueva Orleans a estar haciendo cigarros, siendo presidente de México. Y fue extraditado, fue llevado y tuvo que desde ese punto trabajar con sus manos para poder decir: tengo que regresar a México a levantar otra vuelta contra el dictador Santa Anna. Y cosas por el estilo le pasaron a él. Varias veces tuvo que salir del país, en otras estuvo en riesgos de muerte en la sierra de Chihuahua, llamada hoy Sierra de Juárez, a honor de él. Y estuvo en otros momentos también teniendo que viajar en barco para salir del país porque lo andaban en persecución a causa de que él quería establecer orden en el país, porque él creía en Dios. Mis amados, nosotros ¿cómo demostramos que creemos a Dios? ¿Cómo le creemos? Si hay veces que no corregimos ni nuestro modo de actuar. Hoy Dios espera que le creamos. Estamos a veces llorándole a nuestro Dios porque no nos ha dado ni siquiera los deseos del corazón. Y le lloramos empecinados a decir: yo quiero las cosas como yo las quiero, Dios. Y no queremos esperar a su voluntad. Y es aquí donde puedo decirles, hermanos, el creerle a Dios implica entonces que obedecemos a su mandamiento y que esperamos en Él. Sabemos esperar en Él, pero a la vez también, entre tanto que estamos esperando, no estamos con brazos cruzados. No nos mantenemos: ay Señor, entre tanto que me contestas, me voy al mundo, me voy al pecado. Entre tanto que me das una contestación, pues voy a volver a ponerme ahí quietecito y decir: ¿qué haces aquí? Pues nada, estoy esperando que me contestes. Hay tantas enseñanzas que hemos recibido. Enseñanzas. Sí, una de las enseñanzas que nuestro Dios nos tiene es la comunión con Él. Orar sin cesar. Creo que la base por la cual muchos de nosotros no hemos destacado, no nos sentimos a gusto con nuestra vida espiritual, es por la falta de una comunión con Dios. La base por la cual no hemos creído a muchas otras cosas que Dios nos ha mandado hacer ha sido por la falta de comunión con Él. Y hoy quiero pedirles en el amor del Señor que tomemos atención y sentido sobre ello. Requerimos creerle a Dios.
requerimos ponerle credibilidad en su palabra. No tenemos por qué vivir depresivos. No tenemos por qué vivir con una actitud de agresividad hacia los demás. No tenemos por qué vivir amargándonos y amargándole la vida a los demás. Somos llamados, hermanos, entonces a vivir conforme lo que Dios nos ha enseñado. No estamos solos para creer en ello. Para eso Dios nos ha puesto su Santo Espíritu, para creer a Él. Hoy somos llamados entonces a darle a Él el honor y la gloria que Él merece. Amén. Hagámoslo, creámosle realmente al Señor, pero hemos de demostrarlo diciendo: Señor, porque me has hablado hoy, por eso te creo y voy a proceder a actuar de acuerdo a tus promesas. Hay muchos de nosotros que no están actuando de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado. Dudamos de su promesa. Seguimos pensando: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a cumplir la promesa? Y puedo decirles, hermanos, hay promesas de Él que desde cuándo las debimos haber disfrutado, pero no las hemos tomado. No hemos creído a su palabra y por lo tanto no estamos entonces disfrutando los bienes de nuestro Dios. Vámonos a creer. Algunos no nos hemos enderezado en nuestra forma de vida porque dudamos si sea su voluntad o no, pero Dios nos ha hablado y nos ha puesto todos los elementos necesarios para creerle a Él entonces de todo nuestro corazón. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Dios de misericordia, te agradezco, mi Señor, que este día tú nos has dado a conocer nuevamente que estás esperando que te creamos a ti en todo lo que tú nos hablas. Gracias te doy por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, por lo que nos enseñas, lo que nos instruyes. Gracias, porque no nos dejas solos y tu Santo Espíritu está recordándonos, Señor, tu obra gloriosa. Gracias te doy en el nombre de Jesús por tu palabra. Ahora quiero pedirles algo, hermanos. Si realmente estás consciente de que Dios te ha hablado y sabes que tienes cosas las cuales no le has creído a mi Dios, hoy te voy a invitar a que definitivamente le digas: Señor, voy a proceder. Voy a hacer las cosas como tú me indicas, porque Dios no se ha quedado callado. Y aquí es donde viene entonces la condición personal de decir: yo Señor, hacia ti te dirijo y te digo esto y te expreso mi credibilidad. Pero es una oración, pero son palabras que salen no nada más de los labios. Son palabras que están puestas en el corazón y que Dios les ha dicho desde tiempo atrás. Exprésenlo. Si gustan, cierren sus ojos un momento. Si alguno se siente en la comodidad de venir al altar, doblar sus rodillas, hágalo. Pero necesitamos decirle a Dios: Señor, yo te creo. Si alguno está siendo llamado entonces a un servicio a Dios y no había procedido, hoy obedézcale. Y es necesario decirle: Señor, hoy yo te creo, te voy a servir. Si alguno tiene que romper con algún pecado que lo había estado abrazando y dudaba si Dios se lo había estado demandando o no, hoy nuevamente lo digo: Dios te señala como pecado y es necesario un arrepentimiento, pero es decir, hoy rompo con ese pecado. Si alguno de nosotros, hermanos, sabe que Dios tenía una promesa de bendición, pero ha dudado que si sea o no de Dios un trabajo, si ha dudado de parte de Dios, más bien si ha dudado que viene de Dios una bendición
y ha dudado de llevarla a la práctica, hoy quiero decirle, el Señor les está hablando para creerle a Él. Créanle. Pongan verdadera credibilidad en su obra. Pongamos credibilidad en sus acciones. Si tú no has participado de la cena del Señor durante un tiempo, ha sido porque no le has creído a Él con respecto a la santidad que espera de ti, y tú te has creído pecador en todo momento. Te has estado lacerando cuando Dios te ha perdonado el pecado. Hoy te quiero decir, créele a Dios cuando Él te dice que te perdona el pecado. Créele y opera en la fe de tal manera que te mantengas de aquí saliendo con gozo y alegría delante de Dios. Es necesario creerle. Es necesario creer a nuestro Dios con todo el corazón. Hagamos oración nuevamente. Pongamos en práctica lo que Dios nos está llamando a hacer. Oh mi buen Dios, Rey de gracia y de verdad, Dios todopoderoso, Dios misericordioso y bueno. Señor, el tiempo para creerte a ti es hoy. En tu palabra nos dices de esa manera que no endurezcamos el corazón como lo hicieron muchos otros en su pasado, y que viendo las señales y mirando, Señor, tu palabra, teniéndote a ti, Señor, actuando entre ellos como hombres, Señor, muchos dudaron acerca de tu obra poderosa, de tal manera que por eso te llevaron a suplicio. Hoy, Señor, te creemos a ti. Tu Espíritu Santo nos ha estado continuamente mostrando que es necesario creerte a ti, que nos quitemos de debilidades, que nos quitemos de incredulidades, que nos quitemos de prejuicios, que nos quitemos, Señor, todo lo que impida, Señor, el fluir de tu presencia. Señor, hoy creemos a tu palabra. Hoy te creemos a ti cuando nos llamas a tener comunión en la familia, a tener amor en la familia, el perdonar el pecado cometido o las faltas cometidas, el esposo y la esposa unos a otros, el saber tener comunicación con los hijos, Señor, y los hijos tener comunicación con los padres. Hoy tú eres el que estás deseando, Señor, esta obra en nuestra vida. Te creemos en esa área para creerte, Señor, para adorarte, para bendecirte, para obedecerte, Señor, para pasar por alto las ofensas. Y Señor, si a ti, oh Jesús, te ofendieron, a ti, Señor, te ofendieron una y otra vez, sin embargo, tú dices en tu palabra que amas y sigues amando. Señor, hoy te creo a ti cuando pides y demandas de mí, Señor, el perdonar, el ir por delante, el acto de perdonar y no tomar en cuenta la ofensa. Antes me llamas, Señor, a mantenerme, oh Dios mío, en la fidelidad de lo que tú me has llenado, porque tú eres quien llena mi corazón. No me llena mi Señor, por lo tanto, el odio mi corazón. No lléname el resentimiento mi corazón. Lo que hoy miras en mi mente también no son pensamientos de deseo de venganza, de ira, de contienda. No hay en mi mente, Señor, el pensamiento de mentira, de robo, Señor, de estar, Señor, creyendo en las mentiras de otros. Hoy me llamas, Señor, para adorarte. Hoy me llamas para buscarte de todo corazón. Hoy me llamas también, Señor, para creerte a ti en toda palabra de bendición. Ciertamente, oh Dios, con mi forma de ser, el desconfiar de tu providencia me ha traído, Señor, pobreza, porque no te he creído a ti. No he confiado en que tú sustentas mi vida. He demandado de más, Señor, providencias que no querías en el momento para mí. Hoy confío en que lo que tengo, Señor, es por tu buena voluntad, y te doy gloria, honor y majestad. Hoy creo en tu justicia, Señor. Creo que tú vas a hacer justicia para mí. No estaré, Señor, pensando en venganzas. No estaré pensando, Señor, en querer desquitar mi enojo. He de creer en tu justicia. Y, Señor, nadie escapa de tu justicia divina. Por ello, Dios, que la gloria y la honra sean para ti. Padre de gracia, creo en tu verdad. Señor, creo en que tú quieres la pureza de mis labios. No te quiero, Señor, volver a ofender con mis mentiras.
Te creo cuando me pides, Señor, creer a ti y que mi camino, Señor, sea el que tú has marcado para mí. No he de caminar por donde a mí se me antoja, Señor, por donde tú me dirijas. Solo Dios te ruego, no nos dejes. Y te creo, mi Dios. En esta tarde te digo que te creo cuando dices que me das sanidad a mi cuerpo. Te creo cuando dices que eres la medicina que requiere mi organismo. Te creo, Señor, por lo tanto, y declaro que tú actúas. Te dejo actuar completamente en mi cuerpo, de tal manera, Señor, que tú, oh Dios mío, tu obra gloriosa, tu gran poder, Señor, de sanidad en mi mente y en mi corazón, pero también en todo mi cuerpo, Señor, sea porque tú has estado actuando, sea porque tú lo quieres hacer. Señor, no pondré más atención a las dolencias solo por querer abrazar que hay un dolor en mi vida. Señor, me desprendo por lo tal de la incredulidad que me lleva atado, Señor, a un medicamento. Te creo a ti, decido creerte a ti. Señor, he de cuidar mi organismo con una buena alimentación. He de cuidar mi organismo, Señor, con un buen descanso. He de creerte a ti y he de cuidar mi cuerpo, de no, Señor, estar en un completo estado de rencores que lastiman, y Señor, mis entrañas. Te creo a ti, Dios. Te creo a ti, Señor, cuando has purificado todo mi ser, Señor, y que tú me llevas, Dios, al acto de amar, el acto de perdonar, el acto de ser bondadoso, de ser misericordioso. Te creemos a ti, Dios, y te decimos que esperamos en tu obra gloriosa, Dios de los cielos. Creemos por lo tanto, que tú, Señor, moldearás, mi Señor, nuestra conducta, Dios, no de acuerdo a lo que el mundo tiene de costumbres, sino somos moldeados de acuerdo a tu palabra gloriosa. Te creo a ti, Señor, y me despojo de mi maldad, me despojo de toda iniquidad. Renuncio, Señor, a todo pacto, a todo trato, Señor, de tristeza y de agresividad con el cual yo fui tratado. Y a partir de este momento, Señor, te creo a ti que me das libertad. Me das libertad, Señor, de toda opresión del enemigo. Me das libertad, Señor, de todo pensamiento que me tuvo, Señor, atado a tener que contestar de una manera inadecuada, porque así fue enseñado, porque así yo fui tratado. Te creo a ti, Señor, en esta mañana, que tú eres mi Salvador y que eres el que has hecho de mi ser una nueva criatura, Señor, en donde yo puedo vivir diferente, porque tú, Señor, me has hecho diferente. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Dios de los cielos. Gracias por todas tus grandezas, por todas tus maravillas. Te bendigo. Hoy, Señor, creo que haré proezas, porque tú eres quien holla debajo de mis pies a mis enemigos. Ellos, Señor, están destruidos, porque tú, Señor, me has dado esa victoria. No de dejarme contaminar nuevamente por la maldad. Antes, Dios, te doy la gloria, la honra y la majestad. Gracias, eterno Dios. Gracias, Dios de misericordia y de bondad. Voy a invitarles a cantar un coro. Si estás orando y todavía tienes que orar, síguelo haciendo. No te vayas a detener, no vayas a interrumpir tu clamor a Dios. Si lo necesitas seguir haciendo, hazlo.